Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Me alegra mucho poder dirigirme también a los que nos están viendo desde sus casas por internet. Qué bueno que están atentos aquí a la transmisión. Los felicito, les mando mi bendición también y un abrazo. Les voy a suplicar que estemos atentos a la palabra de Dios. Voy a leer unos versículos del capítulo 4 de San Marcos. Si gustan ustedes abrir sus Biblias, he titulado al mensaje Jesús calma nuestras tempestades. Y voy a leer esos versículos del 36 al 41 de capítulo 4 de Marcos. Si ya lo tienen, digan amén. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es palabra de Dios. Les voy a suplicar me regalen 25 minutos de su tiempo para escuchar esta palabra, porque particularmente cada palabra de Dios tiene un significado especial para nosotros y nos va a hablar ahora. Mire, amado hermano, la noche en la Biblia tiene algunos significados. Decía la semana pasada que la mañana es sinónimo de vida, de niñez. Los niños están en la niñez de la vida, ¿no? Estos chiquillos que están aquí están empezando. Pero cuando se habla de noche es sinónimo de término del día, es sinónimo de vejez. Decía que algunos de nosotros pues ya estamos llegando a esa noche en la vida. Pero también la noche es sinónimo de descanso, amados hermanos. Ahora bien, pasar a la otra orilla significa también terminar la jornada en esta tierra y continuarla en la siguiente vida, que es la vida eterna, amados hermanos. Nosotros hemos aprendido que la mejor forma de atravesar ese mar de la vida y llegar hasta la otra orilla sanos y salvos es cruzando con Jesús. Ya lo cantábamos hace un momento. Jesús es nuestro Salvador y si Él va con nosotros, vamos seguros. ¿Puedes decir amén, hermano? En esta historia se nos muestra que nuestro Señor Jesús tenía la necesidad de descansar por la noche y apartarse para hacerlo. Es entendible, pues se había pasado el día haciendo dos cosas particularmente. Según el contexto de San Marcos, lo que leímos, había estado enseñando en parábolas. Era un excelente pedagogo. Las verdades del reino las enseñaba en parábolas magistralmente. Hermanos, dar clases cansa. Y hoy más que nunca las mamás y los papás han reivindicado a los maestros. Se han dado cuenta que dar clases a sus hijos no es fácil y es cansado. Y cuando son 1 o 2 hijos, pero los maestros que tienen más de 20, 30, algunos otros más, cuando era maestro me recuerdo, llegué a tener en algunos grupos hasta 50 alumnos. Es un verdadero arte dar clases. Dios bendiga a los maestros. Entonces el Señor, después de dar sus cátedras, de enseñar magistralmente, como ya dije, pues estaba cansado. Pero en el Evangelio de Mateo se nos relata también que en el contexto de este pasaje había estado sanando a muchos
Después usted lo lee en San Mateo. Y a la primera que sanó en ese día fue a la suegra de Pedro. Tengo que decir entre paréntesis que debemos, los que tienen la dicha de estar casados y todavía tienen suegra, porque yo soy casado pero ya no tengo suegra. Pero Pedro demostraba su amor a su suegra. Vivía en su casa, le tenía un apartado, un cuarto especialmente a la suegra. Fíjese, debemos aprender esa lección de que la amaba. El Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero después se enteraron en la aldea, ahí en el pueblo, que había sanado a esa mujer y le llevaron a muchos enfermos. Eso se relata y dice la Biblia ahí en San Mateo que sanó a todos los que le llevaron. Dele la honra y la gloria a Dios. Cuando uno se acerca al Señor Jesús, obtiene salvación, sanidad y también enseñanza de vida. Bueno, estas dos actividades, estar sanando y estar enseñando, provocaron al término del día, ya llegada la noche, cansancio en nuestro Señor Jesús. Es entendible que por esa razón se apartó. ¿Con qué propósito? Con el propósito de descansar. Nuestro Señor nos enseña su lado humano, pero también nos da una clase, nos enseña que es importante alejarse para descansar. ¿Cuántos de los que están aquí han podido dormir? No han tenido noches de insomnio, han podido descansar. Es importante descansar. El descansar le ayudará, hermano. Y entre paréntesis también diré que me da mucho gusto, doy gracias a Dios que hay muchos estados ya que están pasando a semáforo amarillo. ¿Han visto? ¿Sí? Semáforo amarillo abre más actividades, quiere decir que está bajando mucho en esos estados la pandemia. Y uno de ellos es mi pueblo, hermanos, Acapulco, Guerrero, que ya está bajando, ya bajó a amarillo. Y ya se acerca mi cumpleaños, entonces estoy pensando seriamente que la iglesia me apoye para que me vaya. ¿Y qué dicen, hermanos? Que me tome unos días de descanso también allá. Con la ayuda de Dios lo voy a hacer si el Señor me lo permite. Es bueno entonces descansar. Pero, amados hermanos, en medio de su descanso se levantó una grande tempestad. Así dice la Biblia. Hermanos amados, en este trayecto de vida, en este trayecto a la otra orilla, vamos a pasar por tempestades. Habrá olas tan grandes que sentiremos que nuestra frágil barca estará a punto de naufragar. Les pregunto, ¿acaso no hemos sentido en estos últimos meses algo así? ¿No ha escuchado a otros decir estoy desesperado? No sé qué hacer. ¿O usted mismo no se ha escuchado hablar con temor e incertidumbre por la tremenda tempestad por la que estamos pasando? Atención, hermanos. En la Biblia cada palabra, dije, es importante. El Señor les había dicho, pasemos a la otra orilla. Significaba que a pesar de la tormenta, Él les aseguró que llegarían al otro lado, a la otra orilla, amados hermanos. Pero al mismo tiempo significa una verdad para todos aquellos que seguimos a Cristo, que a pesar de tener la seguridad y la promesa de parte de Jesús de llegar a la otra orilla, eso no implica que usted y yo no pasemos por nuestras tormentas. Veamos nuestra historia. Tan agotado, nuestro Señor Jesús estaba dormido en la popa. La popa es la parte trasera del barco. Adelante es la proa y Él estaba en la popa. Adelante está el timón. Los barcos que tienen timón están adelante. Los que dirigen el barco están atentos, adelante.
Y los que van descansando, en este caso nuestro Señor Jesús, dependiendo de los apóstoles, Él estaba cansado y Él se puso atrás y se recargó su cabeza en un cabezal. Sabía que los discípulos podían conducir la barca al otro lado. Él confiaba en los apóstoles. Hermanos amados, nuestro Señor Jesús confía en nosotros. Sí, eso también nos debe animar, alentar. Ahora, amados hermanos, Él estaba descansando, pero el viento empezó a soplar, y cuando el viento empieza a soplar en alta mar, mueve todo lo que no está firme, y la barca empezó a zozobrar. Hermanos, el viento mueve hasta la fe de la gente. Hermanos, esta pandemia estoy seguro que va a afirmar a los verdaderos hijos de Dios, y a algunos pocos, muy pocos, me temo, que estos vientos van a mover su fe. Bueno, aquí no dijeron amén porque ustedes son los de los que se han mantenido firmes aún en medio de la tormenta. Los felicito, hermanos amados. Pero cuidado, hermano, de no claudicar. Mejor humildemente, como esos discípulos de Jesús en la barca, mejor clamemos, gritemos: sálvanos que perecemos. La mayoría de los discípulos de estos eran hombres de mar, eran marineros, buenos nadadores, habían pasado por tormentas difíciles, por momentos difíciles, pero se sintieron perecer. Tuvieron miedo, sintieron que no podían, reconocieron su impotencia y entonces humildemente gritaron: sálvanos que perecemos. Amado, ahora más que nunca hemos aprendido que nuestros conocimientos no pueden salvarnos. Ahora más que nunca hemos aprendido que los recursos no pueden salvarnos, no pueden ayudarnos. Humildemente necesitamos pedir la ayuda a Dios. Y cuando lo hagamos, hermanos, debemos estar seguros de que Él puede con nuestras tempestades. Si sientes que tu familia está a punto de naufragar, grita por auxilio. Si sientes que tus temores te llevan al fracaso, clama por ayuda, grita a Jesús. Si sientes que es frágil tu salud, pide ayuda, clama al Señor, hermanos, dile: sálvame. Hay que despertar a Jesús. Jesús estaba dormido. Y cuando despertamos a Jesús, Él estará dispuesto a ayudarnos. Dice la palabra: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Es que cuando el Señor habla, la naturaleza y todo está bajo su dominio. Gloria a Dios. Amados, creo que es tiempo de clamar a Dios, pero tiempo de clamar con fe y juntos y decirle al Señor: sálvanos que perecemos. Y cuando lo hagamos, Él va a obrar con autoridad. Lo creo firmemente, amados hermanos. Ahora quiero terminar con una reflexión y luego quiero orar por ustedes. Pero miren, al final el Señor reprende a los discípulos y les dice: ¿por qué tuvieron temor? ¿Por qué les faltó su fe? ¿No les había dicho que pasarían al otro lado de la orilla, a la otra orilla? ¿Por qué dudaron? Oh, amados, ¿cuántas veces hemos dudado de las promesas del Señor? Y de lo que nos ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, no claudiquemos, hermanos, a pesar de las tormentas de la vida.
Siempre tras la tormenta surge el arco iris. Siempre después del momento más oscuro de la noche viene la luz del nuevo día. Y la última reflexión a la que me refería en el sermón es esta: hermanos, hay un temor reverente que nos debe provocar a vivir una vida apartada del pecado y vivir pegados al Señor, buscando vivir en armonía con nuestro prójimo. Y nuestro prójimo, el más próximo, es tu esposo, tu esposa, tus hijos, pero también son tus familiares y tus compañeros, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Vivir una vida en armonía con ellos, respetándolos, es tener temor de Dios. Y de ese temor reverente fue el que invadió a los discípulos después de la tormenta. Mira, tuvieron que reconocer que habían tenido miedo a la tormenta. ¿Quiénes de los que estamos aquí, hermanos, realmente hemos tenido temor a esta enfermedad del COVID? Bueno, ya han dado testimonio, algunos que han salido, ya lo hemos escuchado, pero los que Dios nos ha liberado, no hemos tenido temor, sinceramente. Algunos hasta han dudado para salir de su casa, y es comprensible esto. Los discípulos reconocieron que tuvieron temor a la tormenta. Esos marineros experimentados tuvieron temor, pero dijeron, asombrados, asustados: ¿quién es ese que aún el viento y la mar le obedecen? Entonces le tuvieron más temor al que ordenó al viento y a la mar que se tranquilizaran. Dijeron, ¿quién es ese que la naturaleza le responde? ¿Quién es ese que tiene autoridad sobre todo? Hay que temerle. Y ese temor que ellos tuvieron es al que me refiero. Es un temor que nos mueve a vivir una vida de reconocimiento y dependencia de Dios, que tiene el control. Reconozcamos que Dios tiene el control de todo, hermanos. Tiene el control de nuestra vida, tiene el control de nuestro destino. Nos ha prometido llevarnos a la otra orilla. Estamos en sus manos. Entonces que Él haga con nosotros lo que le plazca. No olvidemos que Él es fiel. Los discípulos habían olvidado su palabra. Les dijo, vamos a la otra orilla. No lo olvidemos nosotros. Porque al fin de todo, cuando llegue el momento de estar en la otra orilla, cuando eso suceda, Él ya no estará con nosotros. Ahora nosotros estaremos con Él. Gloria a Dios. Y será un tiempo hermoso, será un tiempo bello, será un tiempo maravilloso, porque ya estando con Él, hermanos, no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Solo será dicha estando en la presencia de Dios. Por lo tanto, estemos confiados. Ponte de pie, hermanos. Les dije, es tiempo de que clamemos. Y yo quiero invitarles a que juntos hagamos una oración. Esta oración también quiero que la escuchen y les pido que la repitan allá en sus hogares, los que nos están viendo. Porque es tiempo de pedir humildemente, reconocer humildemente que no podemos, que hemos tenido y hemos sentido temor como los discípulos, aunque eran expertos, pero hoy nos damos cuenta que no vale nada la experiencia, que lo que tenemos no vale nada, que lo único importante es contar con la ayuda de Dios. Y ahora, hermano, yo te invito para que humildemente le digamos, como esos discípulos, dígalo conmigo: sálvanos que perecemos. Y Él va a estar dispuesto a ayudarnos. Oh Dios amado, te pido humildemente, Señor, vengas a nuestro rescate. Tú conoces nuestros corazones. Hemos tenido temor, Padre. Sí, hemos sentido que nuestra frágil barca, Señor, se quiebra, Señor Jesús, hace agua, va a la deriva.
Pero Señor Jesús, nos hemos acordado que tú vienes con nosotros y hemos clamado, te hemos despertado para que tú, como poderoso gigante, Señor Jesús, ordenes que toda tempestad cese en el nombre de Cristo. Oh Señor, hoy confiamos en tu gracia, en tu poder, en tus promesas, y creemos y declaramos, Señor, que llegaremos a la orilla a estar contigo y podremos gozar de tu presencia eternamente y para siempre. Señor, estamos en tus manos. La naturaleza y todo te obedecen, y nosotros tenemos temor y decimos: ¿quién es ese poderoso que aún el viento y la mar le obedece? En ti hemos confiado, Jesús. Amén, amén, amén. Quiero despedir a los que nos están con una bendición. Gracias, Chuy, por apoyarnos. Siga atento a la palabra, escúchela. Lo felicito porque está atento. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.